y del Hijo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu misericordia, en este momento nos dirigimos a ti, Santísima Trinidad, para gloria de tu nombre, para conectarnos contigo en comunión, para hacer tu santa voluntad. Y te pedimos en este momento, Padre, que todo sea realizado por los méritos de Jesucristo. Y tú, Jesucristo, que todo sea movido por la acción del Espíritu Santo que nos das. También con la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nuestra Madre, de los coros angélicos, de los santos y santas del cielo. Por eso, Espíritu Santo, toma las riendas de esta conferencia, dedicada a la oración a través de tu acción, Espíritu Santo. Todo sea para gloria del Dios uno y trino, de quien tú formas parte, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, muchas gracias por conectarse en este momento para poder realmente escuchar este mensaje, que siempre lo hacemos, como ven, para la gloria de Dios, no para nada nuestro, ni para fama, ni para, qué sé yo, ganar algo aquí en la tierra. Todo es para que los seres humanos conozcan la verdad que nos hace libres. Gracias, oh Dios uno y trino. Gracias, Virgen Madre, porque intercedes por nosotros. Queridos hermanos, voy a dar esta conferencia de una manera, creo que un poquito diferente a cómo pudiera darse. No va a ser una conferencia que se toma de un libro, de un tratado de teología o de un tratado sobre la oración, que se pudiera hacer, por supuesto. Simplemente va a ser una oración espontánea, motivante, o sea, una oración que no tiene una preparación previa, sino simplemente colocados bajo la guía del Espíritu Santo, de tal manera que la disfrutemos, porque vamos a orar, o sea, fundamentalmente, y mientras que vamos a orar, pues venimos también a motivar sobre esto. Fíjese, el ser humano no puede comprenderse a sí mismo ni tener sentido si no es en Dios. Nos has creado, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto, insatisfecho hasta que descanse en ti, decía San Agustín. El ser humano le da sentido a la creación que Dios ha hecho, pero en la creación no descubre, porque no está ahí, el sentido de su propia vida. Ni siquiera en otra criatura. El ser humano descubre la razón de su vivir, la razón de su estar aquí en la tierra, exactamente en el mismo Dios. Nos has creado, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto, insatisfecho, hasta que descanse en ti. De tal manera que cuando hablamos de oración, hablamos de una oración que nos lleva a la comunión con las tres divinas personas. Y no solo con las tres divinas personas, también con la Santísima Virgen María, los santos y santas del cielo, las benditas almas del purgatorio, el cuerpo místico de Cristo, incluso con los coros angélicos, especialmente el ángel custodio, el ángel de la guarda, los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los demás 9 coros angélicos, ¿verdad? Entonces nos une a una múltiple realmente cantidad de personas, algunas ya en el cielo, otras, repito, en el purgatorio, otras todavía aquí en la tierra. Esto es importante. Nuestra oración no tiene que ver nada con lo que es lo que algunos quieren en el mundo vamos a ver, del hinduismo o el mundo de la parte oriental, en que dicen voy a estar en una meditación trascendental. Pero esa meditación, aunque la palabra es buena,
una meditación trascendental es que voy a comunicarme conmigo mismo. O sea, voy a meditar, pero de una manera egoísta, porque pienso dentro de mí y a ver qué logro yo con mi mente, qué trasciendo. No es una comunión auténtica como es nuestra oración, o una auténtica comunión, o una auténtica también, como les estaba diciendo, la palabra cristiana y católica, meditación cristiana, que es una comunión con Dios. Ahí es totalmente diferente. No es algo que queda como dentro de mi mente, no, no, es todo mi ser busca a Dios, como la sierva busca la corriente de agua fresca y cristalina, así mi alma te busca a ti, Señor. Esto es importante, es buscar a Dios. Él nos busca a nosotros, pues hasta se ha hecho buen pastor y busca a la oveja perdida y nos enseña que nunca tira la toalla con nosotros, siempre nos busca y siempre nos busca con misericordia. Siempre nos busca con amor, siempre nos busca para que podamos ser felices, fundamentalmente en la tierra, pero especialmente un día en el cielo. Entonces, recordemos que es importante orar. No hay nada más importante que orar. Claro, la palabra orar luego tiene una profundización o profundidad muy grande. Y me viene a la mente, no es la primera vez que lo digo en alguna conferencia, lo que decía San Alfonso María de Ligorio. Decía que si a él Dios le hubiera dado una sola oportunidad para hablar en una misa, dándole una oportunidad de celebrar solo una misa o solo una conferencia o solo una homilía, pues él hubiera hablado sobre la oración. Y dijo esta frase que luego quedó grabada: el que ora se salva, el que no ora se condena. Porque la única manera, oiga, la única manera de conectarnos con Dios es exactamente la fe que se hace por medio de una oración, o una oración hecha con fe. Que por cierto, cuando la Virgen empezó a aparecer en Medjugorje, dijo una frase que luego escribió un libro muy hermoso, el padre Slavko: oren con el corazón. O sea, que oremos con el corazón, que lo hagamos con amor, que lo hagamos conscientes de lo que hacemos, que lo hagamos no como una rutina, lo hagamos no como una memoria, no, lo hagamos como, no sé, como algo que no creemos mucho tampoco en que se dé. Hacerlo desde el corazón, con atención, hacerlo con un gran, un gran deseo de conectarnos con Dios y con la certeza y la seguridad que cuando nosotros estamos orando con determinadas cualidades, estamos conectados con Dios. Hay que hacer muchas cosas, claro. Evidentemente, acuérdense, Marta y su hermana María, ¿verdad? Pues Marta trabajaba, en ese momento preparaba, digamos, la comida para Jesús y probablemente para algunos apóstoles que había llevado también Jesús. Pero se inquietaba y lo hacía con afán, con angustia, nerviosa. Y su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús. Y hasta Marta regañó a Jesús: mira, mi hermana, qué fresca, dile, por favor, que deje de estar ahí sentada contigo y que, lo digo de una manera muy espontánea, ¿verdad? Y que me ayude a trabajar. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, tú te afanas por muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y no le será quitado. Si tradujéramos más concretamente, más al pie de la letra, dice: María ha escogido lo bueno. En general traduce: ha escogido la mejor parte, ha escogido el bien, ha escogido lo mejor, que es estar en comunión conmigo, que soy Dios, escuchando mi palabra, que es la palabra divina. Está abriendo su corazón para que yo pueda entrar.
En el Apocalipsis dice, Señor, capítulo 3, versículo 20, estoy a la puerta de tu corazón, llamando, tocando. Si tú abres, entraré y cenaré contigo. La palabra de Dios nos dice también que la piedad es útil para todo. Que el deporte, pues no es útil para todo. Tiene una cierta utilidad, por supuesto. Pero la piedad, que por cierto es un don del Espíritu, es útil para todo. La palabra es esa. Y la piedad es relacionarnos con Dios como nuestro Padre, como nuestro hermano y también como nuestro abogado y defensor. Pero hacerlo con una gran confianza, hacerlo con un gran cariño. Esa es la piedad. E incluso luego trasciende a la piedad en el sentido de tratar al prójimo como a un hermano, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, miren, mis hermanos, vamos ahora a hacernos la pregunta, ¿qué hago yo en la tierra? ¿Por qué Dios me ha traído aquí a la tierra? ¿Cuál es el objetivo? Es la razón por la cual yo estoy en la tierra. Dios nos creó para la comunión. Cuando hablo ahora de la comunión no me refiero a comulgar la hostia consagrada, pero también, pero es la unión común. Dios nos ha creado para conocerlo con amor, para servirlo, para obedecerlo, para dejarnos amar. Y nos ha creado luego para amarlo, para servir aquí en la tierra, para luego conocerlo cara a cara por toda la eternidad en el cielo. O sea, nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Por eso repito la palabra que dijo Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. La gran tentación hoy de New Age, la nueva era, es que yo soy Dios, ¿verdad? Que yo hago lo que quiero, que no necesito de Dios. Es terrible esto. Y la verdad nos hace libres. Dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, yo soy la verdad y la verdad les hará libres. Y la verdad está que el Señor nos ha creado por amor para Él. Repito, para dejarnos amar, para conocerlo, para servirlo, para disfrutarlo, para estar en unión tan grande con Él que así como Jesús decía, Padre, como tú y yo somos uno, que así ellos también sean uno. Pero no solo para unirnos con Él, para unirnos también con la creación entera, la creación que luego está para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque hay una parte de la creación que se ha ido de las manos de Dios. Probablemente 2/3 partes, dice el Apocalipsis en el capítulo 12, de los ángeles que siguieron a Luzbel, a Satanás, y, eh, perdón, 1/3 parte y 2/3 partes se quedaron con San Miguel Arcángel, que por cierto vamos a celebrar su fiesta en estos días, el día 29, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender también el por qué la Santísima Virgen María nos dice, oren, oren, oren. Y como les decía esto de una manera espontánea, miren, no es cuestión de sentimiento, es cuestión de fe. Hay dos elementos o tres que son muy importantes en la oración. Uno, orar con fe, porque si no, ¿cómo nos conectamos con Dios? Con una fe que no es una fe humana, es una fe divina, sobrenatural, que Dios nos da en el bautismo, ¿okay? Que luego nos la da el Espíritu Santo. Es virtud teologal para relacionarnos con Dios. Y luego llega a ser un momento que también es carisma, porque dice el Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montaña. Y la razón por la cual podemos orar nosotros con fe, porque Dios nos ama, es nuestro Padre. Y nos ama con ese amor infinito, incondicional, un amor gratuito, un amor misericordioso. Nunca tira la toalla, siempre nos ama.
el Señor, nuestro Dios. Y Jesús nos lo ha revelado. Nos ha revelado en ese Padre que busca a ese Hijo pródigo para celebrar una fiesta, para perdonarnos, porque quiere que seamos felices. Nos creó para ser felices. El infierno no lo creó Dios para los seres humanos. El infierno empezó a existir con la rebelión de Lucifer. Fue para los ángeles caídos que lo escogieron ellos, no para nosotros. Mas si alguien va al infierno va porque quiere ir. Dios nunca quiere mandar a nadie al infierno. Es el ser humano el que escoge ir al infierno. Y Dios respeta la libertad humana. Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso Jesús murió en una cruz, para salvarnos a todos los seres humanos. Dios no quiere absolutamente que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie sea infeliz. Y claro, como digamos, consecuencia del pecado original y de nuestros propios pecados, pues tenemos una serie de situaciones. Primero, lo más terrible es perdemos la gracia de Dios, la comunión. Acordémonos que Dios mismo es comunión. ¿En qué sentido es comunión? Unión común de las tres divinas personas. El Padre, que es fuente, ¿verdad?, de entrega, de donación, al es darse, ¿verdad?, pues engendra al Hijo y le da la capacidad también de amarlo y de amar. Y el Hijo engendrado, estamos hablando del misterio de la Santísima Trinidad, recibe del Padre también la capacidad de amar al Padre. Y entonces el amor del Padre y del Hijo en una unión tan grande que Jesús viene a decir, el Padre y yo somos una sola cosa, que ahí viene la acción del Espíritu Santo. O sea que Dios es comunión, tres divinas personas que son un solo Dios, ¿verdad? La Santísima Trinidad. Entonces, cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza y nos dio una vida sobrenatural, no solo la vida humana, que luego nos la da en el bautismo, la vida de la gracia, la vida divina, la vida sobrenatural, esa vida de la cual, a ver, el Salmo 62, versículo 4 dice, tu gracia vale más que la vida. Entonces Dios nos creó para que fuéramos comunión. Por eso el ser humano no ha sido creado por Dios para que sea egoísta, para que esté en una cápsula, para que se encierre en una torre de marfil. ¿Cuánta gente es egoísta? Solo piensa en sí mismo. Hoy hay que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con el celular, el móvil, etcétera. Sobre todo en muchos adolescentes que se encierran en sí mismos. No les importa ni el papá, ni la mamá, ni el estudio, ni a veces ni la comida, ni simplemente se encierran, repito, en una cápsula o qué sé yo, de una manera egoísta tan grande. Y el ser humano debe conectarse espiritualmente. Debemos ver al que está a nuestro lado como nuestro prójimo. Llega a decir Jesús luego que lo que le hagamos al prójimo, si lo estamos haciendo a él. Y incluso el examen que nos va a hacer al final, estuve hambre, me diste de comer o no me diste de comer, tuve sed, me diste de beber o no, estaba desnudo, me vestiste o no, estaba sin techo y me acogiste, estaba enfermo o en la cárcel y me visitaste. O sea, es una vida de comunión, pero la comunión empieza con la Trinidad. Y la comunión con Dios es que Dios nos hace a nosotros no solo criaturas suyas, claro que somos criaturas de Dios, hijos adoptivos. O sea que usted y yo somos hijos adoptivos de Dios nuestro Padre. Por eso Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro. Y además somos hermanos de Jesucristo, amigos porque Él es el amigo que nunca falla y coherederos con Él desde el cielo, en unión con el Señor, unión continua. Por eso les he dicho en otras ocasiones, el peor negocio que puede hacer una persona es perder la gracia de Dios, no estar en comunión con Dios. Y luego somos también familia del Espíritu Santo, que es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestra ayuda.
y nosotros somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, el modo luego de estar en comunión, el Señor nos lo ha dejado, pues viene eh, exactamente por medio de la oración. Pero es una oración que no es solo pedirle cosas al Señor, es una oración basada, como les decía, en la confianza en el Señor. Y es una oración donde me comunico con Dios con esa actitud de amor, de hijo, de piedad. Y así queremos pedirle también hoy y pedirle que el Espíritu Santo nos dé hambre y sed de Dios, hambre y sed de la palabra de Dios, porque la oración está basada también en la Sagrada Escritura, porque es la palabra de Dios. Además, la oración no es un monólogo donde yo le digo a Dios lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. La oración es un monólogo, no, es un diálogo. Yo escucho a Dios en su palabra. Por eso la Gospa dice que tengamos siempre la Biblia en la casa y que leamos todos los días, porque exactamente es escuchar la palabra bendita del Señor, una palabra que da vida, una palabra que sana, una palabra que libera, una palabra que ilumina, una palabra que guía, la palabra bendita de Dios, que nos lleva por el camino de la verdad, que nos lleva a construir sobre roca, no sobre arena, que nos invita a entrar por el camino estrecho, no por el camino ancho que lleva a la perdición. Y luego, por supuesto, es hablarle a Dios. En ese hablarle a Dios, acuérdense que no estoy dando en este momento un tratado sobre la oración, es algo solo espontáneo y motivante. Nosotros cuando nos dirigimos a Dios, ¿qué es lo primero que debiéramos hacer al dirigirnos a Dios? Pues contemplarlo, recordar que soy obra suya, imagen, semejanza de Dios y que soy familia de la Trinidad. Entonces, ¿qué viene ahí? Adorarlo, adorar al Señor, reconocerlo. Es lo más hermoso que puede hacer el ser humano, es adorar a Dios, tenerlo en el primer lugar de mi corazón. A los ángeles, a los santos se los venera, a la Virgen se la venera de un modo especial y se le da un culto de veneración especial, pero a Dios, solo a Dios, se le adora, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la oración, nosotros le damos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la fe, por el alimento, por la familia, por todos los bienes que el Señor nos da. Por eso lo primero que tenemos que hacer cada mañana también es, con la señal de la cruz, agradecerle a Dios el nuevo día que nos da. Y en la noche, ya cuando vamos a dormir, también haciendo la señal de la cruz, agradecerle a Dios todo ese día que nos ha otorgado el Señor. Importantísimo. También esa oración es una oración de alabanza, donde alabamos a Dios por lo que Él es, ¿verdad? Una alabanza porque Dios es grande, Dios es santo, infinitamente poderoso. Él es es la belleza, Él es la verdad, Él es el amor, Él es el que es. Entonces, ese reconocer a Dios y lo hacemos con alabanza. La Biblia está llena de alabanza, los salmos están llenos de alabanza. El mismo Jesús alababa a Dios Padre, lo alababa, ¿verdad? Alabar a Dios. Eso es una oración maravillosa. Los hermanos carismáticos cantan: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la presencia del Señor. Qué importante es esto. Pero también hay una oración de abandono total y confiado. Cuando uno ha hecho lo que depende ya de uno, con la gracia de Dios, y las cosas no las puede resolver, ¿verdad? Pues uno hace un acto de abandono total y confiado en las manos del Señor, que luego se expresa por medio de la alabanza. Una manera de vivir siempre en unión con Dios es alabar a Dios. Yo te alabo, yo te bendigo, te doy gracias. Aleluya, qué grande eres, Señor. Qué poderoso eres, Señor. Te amo. Bendito seas. La alabanza, ese poder tan grande. Hay incluso la oración contemplativa, en la cual yo no digo nada, solo escucho. Incluso es dejarme amar por Dios, estar en su presencia, ¿verdad? Con todo mi ser.
con mi alma, con mi mente, con mi cuerpo. Entonces, el centro no son mis pensamientos, son mis, mis necesidades, en la presencia de Dios. Pidamos al Espíritu Santo, danos gracias de ser contemplativos. Incluso hay una gracia que es de lenguas. El que ora en monje. Nuestra faringe, nuestra laringe, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros labios, para orar. Y Él ora en nosotros lo que se necesita. Yo sé que no es fácil creer esto, pero es bíblico. Busqué en capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, para que veamos cómo, la vida de los santos, el don de lenguas es una oración maravillosa, que tiene un poder muy grande para alabar a Dios, incluso para liberar. Tiene un don muy grande. Y luego, pues, la oración de petición también es importante. ¿Qué pasa? Que casi siempre nosotros lo que hacemos es solo la oración. No sé si sabe, Señor, ustedes me buscan, un grupo de sacerdotes con el padre Emiliano Tardí. Ustedes me buscan porque me necesitan. Yo los busco porque los amo. Hacemos dos enamorados, no siempre buscan porque uno necesita al otro de algo material. Se busca porque se aman. Entonces, yo para usar un término público, como el siervo busca la corriente de agua cristalina, interesante. Y luego el buen pastor busca la oveja perdida. Y busca de él. Ahora, solo el Espíritu Santo nos puede iluminar y nos puede guiar para que podamos ser personas de oración. Y hay que empezar. Si alguien le dijera a uno, ¿cómo aprendo a nadar? Pues nadando. Claro, te pueden decir, mira, sí, te tiras sobre el agua, te pones horizontal, extiende los brazos así, pero si tú no lo haces, no vas a aprender realmente a nadar. ¿Y cómo se aprende a orar? Sí, pues también leyendo Vida de los Santos, claro que sí, leyendo la palabra de Dios, claro que sí, pero orando sobre todo. Empieza a orar. Eh, la Virgen en Medjugorje nos ha invitado a orar primero personalmente. Segundo, orar en familia. Tercero, orar en un grupo de oración. Y cuarto, orar luego en la iglesia, sobre todo en la liturgia. Es importantísimo. Entonces, nosotros deberíamos estar en oración cuando la Virgen al principio le pidió a los videntes de Medjugorje que oraran según una costumbre que tenían en sus familias desde, en Croacia, ¿verdad? Desde hacía siglos. 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias. Aunque luego la Virgen añadió el credo delante. Por cierto, dijo que el credo era su oración predilecta, ¿verdad? Y luego la Virgen le dijo que rezaran una vez el rosario diario. Cuando ya estaban capacitados, digo, recién 2 rosarios, después 3 rosarios. Y me imagino que no dijo 4 porque el Papa San Juan Pablo II no había todavía colocado los misterios luminosos. Llegó un momento en que la Virgen dijo que si contáramos la coronilla, la misericordia, laudes, víspera, el Santo Rosario, la oración personal, que por lo menos tuviéramos 3 horas de diarios de oración. Y me acuerdo que una persona, después de todo esto que estoy comentando, le preguntó al vidente Iván, y ahora, ¿cuántas horas hay que orar? Porque claro, ya le había dicho 1 rosario, 2 rosarios, 3 rosarios, 3 horas. Y él sonrió y dijo, ahora hay que orar siempre. Por cierto, lo dice la palabra de Dios, que oremos siempre.
Hay que estar en oración. No siempre la oración verbal, vocal. Puede ser la otra oración que le decía también de abandono, de confianza. Me venía a la mente cuando pensé dar este tema del capítulo 6 del libro de Daniel. El contexto era que lo condenaron a muerte metiéndolo en una fosa de leones hambrientos. Imagínese usted. Y estuvo toda la noche y el rey al día siguiente va temprano a ver qué ha pasado con Daniel y hasta, por si acaso, le gritó, Daniel, Daniel, ¿vives todavía? Y Daniel dijo, sí, aquí estoy. Yo no he hecho nada malo para que me hayan castigado de esta manera, pero Dios me conoce, Dios sabe cómo son las cosas. Y dice la palabra que dice, por haber confiado en Dios, el Señor cerró la boca de los leones y no le hicieron ningún daño. O sea que la oración, hecha con confianza, cierra, si es preciso, la boca de los leones. La oración con un bastón, Moisés abrió, fue Dios, claro, las aguas del Mar Rojo. Y luego es el que siguió cuando él entregó su alma al Señor, eh, eh, abrió también las aguas del río Jordán. Y la Virgen fue proclamada dichosa por haber creído, evidentemente. Cuando nosotros creemos, vemos milagros. Si tuviéramos una oración con una fe, como un granito de mostaza, podíamos mover montañas. Lo dice Jesús. Por eso tiene un poder tan grande. Entonces, cuando estamos en oración, ¿qué pasa? Pues conocemos la verdad. Segundo, nos conectamos con la Santísima Trinidad. Tercero, nos conectamos con la iglesia triunfante que está en el cielo, con la iglesia militante que está en la tierra, con la iglesia purgante que está en el purgatorio, incluso con los coros angélicos. Cuando estamos así, nosotros recibimos sanación. Pero no solo buscamos la presencia de Dios para buscar sanación física, sino sanación integral, sanación del alma, sanación de la mente, sanación del cuerpo. Por eso, Espíritu Santo, danos la gracia de ser personas de oración, de ser personas de carisma, de fe que mueva montañas y de también de dones santificantes, la piedad, ¿verdad? Que es útil para todo. Por eso, ora dentro de nosotros, Espíritu Santo, que seamos personas en comunión continua toda la jornada, incluso que al acostarnos te pidamos a ti que te tome las riendas de nuestro sueño, para que no haya sueños incómodos, para que no haya sueños donde el maligno nos tiente. Toma incluso las riendas de nuestro cerebro, de nuestros nervios, de este cerebro. Espíritu Santo, toma tú las riendas de nuestra vida. Y por eso, cuando oramos, pues no tenemos miedo. La Gospa ha dicho, el que ora y ayuna no tiene miedo al futuro. En otra oración, que con la oración, el rosario, el ayuno, podemos mover, qué sé yo, elementos de la naturaleza y incluso terminar con guerras. Y es gratis la oración. Es gratis. Pero claro, si una persona no tiene un tiempo para orar, ¿cómo va luego a aprender a orar? Para orar permanentemente, a mí me gusta hacerlo con la alabanza. Pues no tengo mérito ninguno, pero yo aprendí en la renovación carismática a alabar a Dios por todo lo que me pase. No solo por lo bueno, sino por el bien que viene también de las cosas malas que suceden. Porque Dios no permitiría que pasemos por cosas malas si no va a sacar bienes más grandes para nosotros. Pero después del pecado original, Dios es tan bueno que hasta de los males Dios saca bienes para nosotros. El mal más grande que ha habido en el mundo es matar a Jesucristo. Y el bien más grande que ha venido para el mundo es la muerte de Jesucristo y su resurrección. Por eso dediquemos un tiempo personal a la oración. Va a ser el tiempo mejor de cada día.
Saquemos tiempo para eso. Y por supuesto, adoremos a Jesús en el Santísimo. La mejor oración, decía el Papa San Pablo VI, en la Marialis Cultus, es la Santa Misa. La segunda, la liturgia de las horas. La tercera es Santo Rosario. Pero gracias a Dios que se está extendiendo mucho también por el mundo en medio de tanta dificultad como hay, de tanto ateísmo, que hay gente orando al Santísimo Sacramento del altar, que es Jesús, que se queda en esa hostia consagrada. Si nosotros dedicáramos una hora semanal, que eso sí, va en silencio, ¿verdad? Ante Jesús, lo ideal sería que esté expuesto solemnemente, pero si no, ante un sagrario, nuestra vida va a cambiar. Y luego las demás cosas van a venir como añadidura. Porque acuérdense, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será dado por añadidura. Cuando oramos permanentemente, comprendemos al que sufre. Cuando oramos, recibimos fortaleza. Cuando oramos, no tenemos miedo. Cuando oramos, se nos abren las puertas. Porque para Dios nada hay imposible. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Qué interesante. La palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, quien pierde cuando no ora es el ser humano. Quien gana cuando ora es el ser humano. Algunos me han preguntado, ¿qué diferencia hay entre orar y rezar? Los hermanos separados hacen una diferencia. Dicen que rezar es usar textos que hizo otra persona, un libro o un salmo, etcétera. Y orar es una oración espontánea. La iglesia, que yo sepa, no distingue entre una cosa y otra. Orar es lo mismo que rezar. Usted ora si quiere usar un salmo, el libro de oraciones, o también inventa una oración movido por el Espíritu Santo, de una manera espontánea. Cualquier cosa en la cual uno se conecta con Dios para hacer su voluntad, ¿verdad? Está orando y le vendrá bendiciones, bendiciones del cielo. Bien, Virgen Santísima, que eres modelo también de oración, intercede por nosotros y tu Espíritu Santo quita de mi vida y de los hermanos que están conectados a esta conferencia todas las distracciones, las tentaciones del mal, las obsesiones. Sana las heridas, aquellas que nos quitan la paz. O sea, todo obstáculo para que nosotros oremos, quita el Espíritu de Dios por las llagas de Cristo y por su sangre preciosísima, para que el Padre reciba gloria. Pero también, Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de la oración, hambre y sed de la alabanza. Espíritu de Dios, danos la gracia de que ores tú dentro de nosotros mismos. Y te pido ahora que mires las necesidades que tienen los hermanos que están escuchando esta conferencia, algunos en diferido. Ve su familia, su trabajo, su comunidad, todo lo que tengan, donde haya cualquier situación en el alma, la mente, el cuerpo. Ahora, Espíritu de Dios, yo hago oración ahora para que se sanen, se liberen. Oro por las almas benditas del purgatorio. Oro por todas las personas del mundo que hoy pasarán a la eternidad, sobre todo por aquellas que no están preparadas. Oro por todos aquellos que me piden oración. Oro por todos aquellos que están sufriendo. Bendícelo ricamente, Espíritu Santo. Llévale ahí con la Virgen María las llagas de Jesucristo, el poder de la sangre de Cristo, la misericordia del corazón de Cristo y del Padre Celestial. La respuesta, también la solución a los problemas que humanamente no pueden solucionar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Madre, modelo de oración. Gracias a ustedes, hermanos. No dejen de orar por mí, porque es la mejor manera de vivir la vida, es en oración. Les bendigo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios quiere, hasta el próximo jueves, o los que se conecten, pues también en cualquier día de la semana. Muchas gracias.